Cabal. Los estamos acompañando desde la capital para abrir este tema de conversación que ya lo veníamos anunciando. ¿De qué se trata esta nueva gripe, esta forma de influenza que está generando cada vez más preocupación? Porque ya hay países, sobre todo europeos, en la zona norte de Europa, donde ya el uso de mascarilla es una solicitud de los gobiernos hacia su población, ¿no? Correcto. Claro que siempre uno tiene la libertad de elegir, pero ya estamos viendo en las calles, en zonas europeas, también en algunas partes de los Estados Unidos, donde la gente se está colocando mascarilla para poder evitar este contagio, Carlos. Sí, y pensaba, bueno, convengamos que por allá ahorita están en un invierno de terror, ¿no? Me ponía a pensar qué ocurriría si va a llegar al Perú, si hay algún riesgo que esto... tal cual como el COVID, digamos, ¿no? Claro, hay que comprender que un tipo de influenza no es lo mismo que la COVID. Son dos problemas diferentes que pueden generar gravedad en ciertas personas, pero sí lo que tú mencionas es bien importante porque hasta posiblemente una gripe sencilla en una gran cantidad de personas, nuestro sistema ya está colapsado. O sea, ¿cuánto más? Ya en el Reino ¿Cuánto más Unido, podríamos responder, no? Ya en el Reino Unido comienzan a no darse abasto por estos casos ahorita, al día de hoy. Y ya están pensando en ciertos lugares nuevamente algunas medidas de confinamiento. Ya nuevamente. Pero, repito, es un escenario bastante diferente al COVID, ¿no? Bueno, quien nos va a explicar toda esta situación, iba a decir nos va a desaznar. Pero bueno, pero sí, también, totalmente nos va a desaznar. Claro. Voy a hablar por mí en todo caso. Es el doctor Ernesto Gosser, infectólogo y salubrista. Doctor Gosser, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Además hay que mencionar que el doctor es coordinador de la Maestría de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que vale siempre la pena mencionar porque queremos que cada vez más personas hagan sus maestrías y también, por supuesto, eleven sus grados académicos, que es bien importante. Doctor, gracias por estar con nosotros. Le pediría, por favor, que se acerque un poquito al micro, o si puede jalar el micro más hacia usted para escucharlo con claridad. Y empecemos desde lo más básico. ¿Qué es esta gripe H3N2 y con la variante K? Para empezar con lo básico, creo que habría que decir que la influenza es una enfermedad estacional que ocurre en el hemisferio norte en el invierno y acá en el hemisferio sur también en el invierno, que son en diferentes épocas del año, ¿no? Entonces, la época de influenza en el hemisferio norte empieza usualmente a partir de las últimas de noviembre y las primeras de diciembre y se extiende hasta marzo. Acá es a partir de mayo hasta agosto, en el hemisferio sur. ¿Qué es la influenza H3N2 que está causando preocupación? Es un subtipo. La influenza puede ser de varios tipos. A, B, C, D. Quedémonos en la A. La A es la que más casos puede producir y la que más severidad puede causar. En esta A tenemos un subtipo que es la H3N2. Y dentro de esa hay una serie de variantes. ¿Se acuerdan de las variantes del COVID? Sí. Ya. Hay muchas variantes. Y una de ellas, la variante K, el clado K, subclado K, que tiene varias mutaciones que mejor no las menciono, está produciendo mayor capacidad de infectar a las personas. Entonces, ¿qué se ha visto en el hemisferio norte? Es que, por lo menos en Reino Unido, está produciendo más casos. Primero que ha empezado en octubre. Recuerden que decía que debería empezar entre noviembre y diciembre, usualmente. Entonces, se ha adelantado. El número de casos ha aumentado. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes. ¿Adulto joven? Adultos jóvenes, sí. O sea, cada enfermedad tiene, como ustedes mencionaban al comienzo, su diferencia, e incluso en cada ocasión, porque la famosa gripe española causó más muertes en jóvenes. Sí. El COVID más en adultos mayores. Efectivamente, aquí, como usted bien explica, ¿no? Está atacando a los niños, ¿correcto?
y a los jóvenes entre 30 y 40 años. Ahora, ya en algunas, en España, por ejemplo, en algunos lugares hay ciertas medidas de confinamiento, ¿correcto? ¿Qué pasaría si llega aquí al Perú? Es tan... O sea, los malestares, los síntomas son los que realmente preocupan. Ya. Empecemos con los síntomas. Los síntomas son los típicos de un resfrío, de una... Hay dos grandes... Hay muchos tipos de enfermedades respiratorias, pero las más conocidas son los resfríos, que son el resfrío común, y lo que llamamos gripe, que a veces a una persona el resfrío común también la llama gripe, pero la gripe es la influenza. Claro. Que da fiebre, generalmente alta, malestar. En este caso está dando bastante malestar, fatiga, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, y causa pues necesidad de hospitalizar pacientes. Correcto. Pero esto también parecieran síntomas muy similares a los de la COVID. Son similares, pero hay formas de diferenciarlo, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en este caso, el inicio, la fiebre y el cansancio es mucho mayor que en el COVID. ¿Más? Al inicio, Okay. sí. Entonces, por eso es una diferencia. Pero la forma de diferenciarlo es haciendo el hisopado, haciendo la prueba de laboratorio y encontrando si el virus es influenza y confirmando el diagnóstico. Muy bien, vamos a seguir conversando de esto, doctor. Acompáñenos por favor a nuestra primera pausa. Es momento de actualizar la noticia en nuestros titulares, pero ustedes, amigos, ya empiecen a hacer sus preguntas. Pueden marcar el 212-4100, pueden dejarnos un mensaje al WhatsApp 942-593-607 o a nuestro chat de YouTube de RPP Noticias, que tenemos el chat en vivo. Suscríbete, escríbenos. Afrontar la llegada de la gripe H3N2 aquí en el Perú, ¿va a llegar en algún momento? ¿Dentro de cuántos meses? ¿Y cuál es su diferencia, digamos, respecto al COVID o al COVID? Eso es bien importante porque tenemos el cuco, como no tenerlo, Claro. de lo que hemos vivido hace 4 años. Entonces, claro, ya escuchamos de confinamientos en el Reino Unido, porque no se está dando abasto el sistema médico, sanitario. Y entonces uno lo mínimo que siente es un poquito de miedo. Claro. Estamos con el doctor Ernesto Gosser, infectólogo y salubrista. Doctor, perdón. Adelante. No, la pregunta que quedó picando, ¿no? ¿Qué pasaría si llega al Perú? En un mundo globalizado con viajes permanentemente entre un lado y otro del planeta, va a llegar la variante subclado K del H3N2. Pero, como mencionamos al comienzo, la influenza es una enfermedad estacional y en el hemisferio sur empieza la estación entre marzo y septiembre. Y los casos hacen pico a partir de mayo, junio hasta agosto. Entonces, ¿va a llegar? Sí, va a llegar. Entonces hay que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? La vigilancia que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que la hace en su centro Centinela, el laboratorio que lo tiene el INS para identificar si tenemos esa variante ya llegó o no. Y el otro elemento importante es la vacunación. La vacunación para influenza se debe hacer todos los años en personas, en niños de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas y en adultos mayores de 60 años. Entonces, esos 3 grupos deben estar protegidos. ¿Los demás también pueden vacunarse? Sí, pueden vacunarse. Creo que este año, teniendo en cuenta lo que está pasando en el norte, que es un aumento de la influenza estacional, deberíamos acelerar la compra de vacunas que se hace con el fondo rotatorio de la OPS y tener las vacunas y la información lista para que a partir de marzo o abril comiencen las campañas de vacunación, especialmente a las poblaciones que podrían ser más vulnerables. Claro, yo creo que es oportuno decirle a toda la gente que nos está escuchando que es en marzo donde están llegando estos nuevos lotes de vacunas, ya considerando todos los virus que están, digamos, que han pululado en la época de invierno del hemisferio norte, que nos llega a nosotros en nuestro invierno, ¿no? Pero hay que vacunarnos a partir de marzo que llega todo eso. Así que desde ya tenemos que estar pensando y consintiendo eso. Nos ha dicho que
niños desde los 6 meses hasta los 5 años, mujeres gestantes y adultos a partir de los 60 años o más. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas, que tienen tal vez un exceso de peso, que tengan diabetes? ¿Ellos también deben vacunarse? Sí, es una buena pregunta, una omisión que hay que corregir. Las personas con enfermedades crónicas y problemas como los que he mencionado tienen que vacunarse también para reducir la severidad de una eventual influenza que pueda ocurrir en el próximo año en el Perú. Muy bien, 10 de la mañana con 40 minutos. Vamos a abrir la línea, ¿no? Para sus consultas, seguro. 212-7166, 212-4100, 212-4100 o 942-593-607. A ver, lo que tendría que ocurrir, como usted bien ha dicho, doctor Gosser, o sea, esto sí o sí va a ocurrir, va a llegar, ¿correcto? Al Perú. Hay un proyectado más o menos por marzo, abril. Marzo, abril. Entonces, lo que tendría que ocurrir es que tomemos nota. Del viernes 12 de diciembre que se está tocando este tema hasta marzo, abril, tenemos 3 meses y medio. Lo que tendría que ocurrir son campañas, ¿correcto? La compra. O sea, lo primero es la compra de las vacunas, ¿no? Lo segundo, campañas de información, porque como siempre, cubrebocas, lavado de manos, en fin, todo lo que... evitar lugares aglomerados, qué sé yo. Y eso, entonces, no nos agarraría desprevenidos. Sí. Así es. Tenemos ya consultas que nos llegan a través de nuestro chat y también a través de las llamadas. Jorge está en la línea y él está llamando desde Piura. Hola Jorge, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días, señor periodista y al especialista ahí de la Universidad Cayetano Heredia. Mire, yo estoy haciendo un análisis de esta situación de la gripe, pero lo que también me causa mucha extrañeza, y a muchas personas que vivimos en el norte del Perú, donde usualmente el cielo es despejado, es la forma como se están rociando estos gases a través de los aviones. No sé si ustedes han podido reportar o si la Fuerza Aérea... Disculpa que te interrumpa. Yo no te estoy escuchando con mucha claridad. No sé si el doctor te está escuchando con claridad también. La última parte no. Me parece que tienes el auricular muy cerca a la boca, o sea, aleja un poquito el teléfono tal vez y trata de no moverte para poderte escuchar mejor. Ahí me debe estar escuchando mejor, ¿verdad? Sí. Le decía que qué relación tiene estos gases que están rociando los aviones a la atmósfera. Nosotros que vivimos en la zona norte, en Piura y Tumbes, y se dan muchos radioyentes, muchas personas lo han indicado, es lo que está pasando, porque, por ejemplo, mi hija tuvo una tos un mes, y usualmente ella se alimenta bien. Entonces yo quisiera que la FAC explique por qué está pasando que están emitiendo unos gases a la atmósfera, los aviones, y no son nubes, ¿no? Entonces, algo raro, y eso mismo ha pasado en Europa. No sé si por ahí de repente es una gripe o una cepa ocasionada, señorita periodista. Gracias. Sí. Gracias, Jorge. Bueno, no tengo la información exacta de lo que usted menciona. Sin embargo, es muy poco probable, no diría imposible, que se pueda propagar la enfermedad de esa manera. Es casi improbable. La influenza. ¿Puede haber algún agente tóxico? Eso es otra cosa que, como no conozco, no puedo opinar. Claro, la contaminación ambiental, sin duda, Sí, de diferentes tipos o diferentes partículas que puedan haber en el aire, puede generar problemas respiratorios. Eso es evidente, eso lo sabemos, ¿verdad? Ese es un problema que deberían tratar en otro programa con los expertos, porque hay material particulado que produce no solamente tos y enfermedades alérgicas y de repente cuadros como el que está mencionando el oyente, sino que puede a la larga producir otros efectos hasta oncológicos, ¿no? Ese Vamos es a un ver. tema que deben tratar con expertos de ese tema. Claro que sí, acá lo tomamos nota, doctor, que de todas maneras lo tenemos en cuenta. María Torres está escribiendo desde San Juan del Lurigancho. Ella dice, doctor Gosser, ¿qué diferencia tiene exactamente la gripe H3N2 frente a la influenza estacional que ya conocemos en el Perú? ¿Es más contagiosa o es más peligrosa? Bueno, lo que se sabe hasta ahora, primero que es la misma gripe, solamente que un año, acuérdense que un año la gripe, algunos después de 2 días lo lleva a la cama y dolor de cabeza, malestar, uno no se puede levantar. Y hay gripes diagnosticadas, confirmadas como influenza, en las que uno siente malestar, fiebre alta, pero a los 4 o 5 días ya se está recuperando. Entonces, primero es una gripe estacional. Y
es un tipo de gripe estacional. Lo que ocurre es que ahora, como estamos mucho más informados y como hay buenos sistemas en todo el mundo, incluso en el Perú tenemos, hay varios artículos que ha hecho el INS sobre esto, definiendo cómo ellos tipifican el tipo de virus. Conocemos el tipo de virus, conocemos la ramita del tipo de virus que está provocando esto. Entonces, esta es una gripe estacional, no es una pandemia, es una gripe estacional que está causando más casos en Reino Unido, y eso ha generado que los servicios, tanto del primer nivel como los mismos hospitales, se estén comenzando a congestionar. De hecho, en Reino Unido el sistema hospitalario está congestionado desde un buen tiempo. Entonces es más contagiosa y no necesariamente más peligrosa. Ahora no se ha encontrado mayor severidad en los estudios que he revisado hasta ahora, ¿no? Bien, Julio Poma nos escribe desde el Cusco. Doctor, he leído que en Europa hubo muchos casos de H3N2 este año. ¿Qué es lo que aprendieron ellos que nos pueda servir si la variante llega al Perú? Ellos están aprendiendo porque el brote ha empezado a mediados de octubre, o sea, hace 4 semanas, 5 semanas. Entonces, lo que están haciendo es acelerar el programa de vacunación, que normalmente ellos empiezan en octubre a vacunar. Entonces lo están intensificando, están usando, por ejemplo, colegios, zonas, centros comerciales para vacunar. Claro. De tal manera que se pueda reducir acercar la vacunación, claro, entonces es adelantar el proceso de vacunación probablemente, teniendo en cuenta que esto ha empezado antes del tiempo promedio, y acercar la vacunación más a lugares, digamos, más accesibles para la gente. Sí, me parece también eso bastante interesante. Sí. Carlos Guamán nos escribe desde Trujillo, pero antes vamos a escuchar a Flor, que nos llama desde Comas. Hola, Flor. Buenos días, mucho gusto. Mi consulta para el doctor es la siguiente. Mi hijito tiene asma intermitente y tiene 12 años. Quiero saber si lo puedo vacunar ahora en la posta o espero la vacuna de marzo. Y también yo me he vacunado, tengo 50 años, me he vacunado y quiero saber si eso me va a proteger o cuando venga en marzo también me pongo. Esas 2 preguntitas, doctorcito, por favor. Empiezo por la más fácil, que la segunda. Usted tiene que vacunarse en marzo o abril, cuando la vacuna esté disponible en el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Usualmente llegan en abril y comienza a vacunarse a fines de abril o mayo, pero espero que este año se adelante para que evitemos lo que estamos conversando. En el caso de su niño con asma, no es indispensable que se vacune ahora, pero si es porque la vacuna de este año no tiene necesariamente las mismas cepas que la del próximo año. Las vacunas, se preparan 2 vacunas al año, una para el hemisferio norte y una para el hemisferio sur. La del hemisferio norte se ha decidido en abril, y la del hemisferio sur, o sea, la de nosotros, se ha decidido en la composición, se ha decidido en septiembre. Entonces, esa vacuna que vamos a recibir a partir de marzo, esperamos, esa vacuna va a tener el H3N2, no exactamente subtipo, la variante K, subclado variante K, sí, pero sí protege porque tiene la familia, digamos. Mañana con 55 minutos. Yo quedé en leerles las recomendaciones del Ministerio de Salud en un comunicado que ha emitido respecto a la situación de la influenza H3N2, ¿no? Subsiado K. Bueno, esos términos solamente los entienden ustedes que dominan subclado. esos temas. Subsiado, pero subclado. Doctor, no leo bien, ya necesito lentes. Bueno, o necesito la medida todavía. A ver, pero estas son las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud, ¿correcto? Los menores de 5 años, los mayores de 60, así como los pacientes con comorbilidades deben vacunarse contra la influenza en los establecimientos de salud más cercanos. Ante las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, se insta a mantener el lavado de manos, usar mascarillas si presenta síntomas respiratorios o evitar acudir a reuniones si se siente enfermo. Quienes retornen de Europa o Estados Unidos deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano mencionando su historial de viaje.
El Ministerio de Salud monitorea de manera permanente la situación internacional de la influenza AH3N2 subclado K y mantiene coordinación continua con la Organización Panamericana de la Salud para adoptar las medidas necesarias según la evolución epidemiológica. Recordemos que lo que ya nos ha comentado nuestro invitado, que es el doctor Ernesto Gosser, infectólogo y salubrista, y además dirige la maestría, si no me equivoco, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es que los síntomas son clásicos de una influenza, son más intensos, se pueden parecer a lo que es la COVID, pero hay maneras de diferenciarlas y para eso están los médicos que te hacen una serie de pruebas para que tú puedas diferenciar en qué tipo de proceso respiratorio estás. Tenemos más consultas. Aquí nos escribe Carlos Guamán desde Trujillo. Dice, si esta variante llega al país, ¿qué medidas prácticas deberían tomar las familias en casa, especialmente con niños y mayores adultos? Sí, antes de contestar a eso quería enfatizar a partir del comunicado del Ministerio que tiene indicaciones muy, muy claras y que están de acuerdo a lo que se debe hacer. Es que a la oyente que nos preguntó sobre su niño con asma, sí puede vacunarlo porque la vacuna que se comenzó a poner este año sí tiene también el subtipo AH3N2. Entonces podría vacunarse las personas que tienen comorbilidades como asma, enfermedades crónicas, sí están expuestos. Pero no es urgente, no es que tienen que ir corriendo a ver eso. Claro, justo con eso también responde la pregunta que nos hacía Elena Aguirre desde Piura. ¿Las vacunas contra la influenza que se aplican actualmente en el Perú protegen también contra la variante H3N2 o se necesitaría una actualización? La respuesta es sí protegen, ¿no? Sí protege, no específicamente para este subclado K, no protege para eso específicamente, pero los primeros estudios de efectividad, o sea, cuán segura para proteger es la vacuna en Reino Unido, se encuentra que es bastante alta, ¿no? Es 75%, perdón, en adultos, en jóvenes, adolescentes y niños, y 40% en adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa si viene cuando llegue la época de la influenza, que es lo que preguntaba la oyente? ¿Qué hacemos en casa? Hacemos en casa, recordamos que ustedes lo dicen todo el tiempo, pero lavado de manos. El lavado de manos es muy importante. Eso todo el año, todo el tiempo, que se quede como una costumbre, que espero que se haya quedado en la mayoría. Con niños pequeños, si van al nido y comienzan a haber casos de enfermedades respiratorias, mejor tratar de que no vayan por algunos días. Si tienen síntomas respiratorios, no salir, si es que pueden. Las personas que trabajan y tienen que salir, porque hay que ser realista, en el Perú el 70% es informal y tienen que ganarse la vida cada día, no les vamos a decir quédense en casa y hagan teletrabajo, no lo van a poder hacer, así que eso no corresponde a esas personas. Tendrán que salir si tienen y usar medios de protección como las mascarillas o barbijos que le llaman en otros sitios. Tenemos un reporte que llega al rotafono. Nuestra oyente Daniela Bergiu López reporta que las vacunas de influenza se encuentran agotadas en el Centro de Salud Huacapando en San Miguel. Y ella dice, las autoridades salen a exigir que nos vacunemos, pero el ministerio no abastece los establecimientos de salud de primer nivel. Mi hermano quiso venir a vacunarse y nos han dicho que no hay vacunas. Mientras esperábamos respuesta, una pareja de ancianos también se acercó para su vacunación y nos han manifestado que se encuentran agotadas las vacunas hasta nuevo aviso. Bueno, eso creo que deben llamar a la central del Ministerio de Salud, que es el 113, y pedir eso, y las autoridades deberían informar dónde están disponibles las vacunas para que las personas que quieren vacunarse lo hagan y acudan a esos sitios. Muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones y yo creo que nos queda clarísimo lo que nos comenta, doctor, que en vista de que en el hemisferio norte los casos de influenza con esta variante se adelantaron al tiempo normal, aquí nuestro país también tendría que adelantarse con la compra de vacunas y, por supuesto, con la campaña de vacunación. Recordar que las vacunas que han estado en este año también tienen la H3N2, pero la del próximo año probablemente tenga además esta variante K, que es la que está generando ciertos problemas. Lo relevante es que esto es una influenza que tiene malestares más intensos,
pero que si es que tiene factores de riesgo podrían complicarse, por tanto la prevención es sumamente importante. Gracias, doctor, y desde acá a ver un mensajito para que todos se animen a estudiar en las maestrías. Bueno, sí, la maestría es de salud pública y salud global, justamente porque el mundo está tan interconectado que tenemos en la universidad, está lanzándose para el próximo año y hemos hecho, ahí ellos aprenden a analizar con fundamentos cómo y por qué se producen y cuándo se producen las enfermedades, cómo diferenciar una situación de otra, y también a poder responder adecuadamente a las situaciones de emergencia de salud pública que ocurren, ¿no? Entonces estamos convocando ya a la maestría para el próximo año. Pueden encontrar la información en la página de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gracias. Muchas gracias, doctor. También nuevamente son las 11:00.